Hola, soy Pablo Vargas Sec. Bienvenidos a RPM Racing 5 Podcast Motor. ¿Qué tal? Hola mundo, bienvenidos a un nuevo capítulo de RPM Racing 5 Podcast Motor, capítulo número 22 ya de la temporada 2024, con esto sumamos 52 en el global, de un programa que yo siempre les comento, que creamos de tuercas para hablar de todo lo que nos gusta, los autos, las motos, el motorsport, automovilismo, deporte, motor en general, y es un programa, un podcast que llega a todos ustedes a través de YouTube y Spotify, gracias a Subaru, Indumotора One, UDACH, Motor Trade y Red Bull. Y el día de hoy quiero conversar con un amigo entrañable. De hace muchos años que nos conocemos, ya vamos a estar ahí desbloqueando algunas anécdotas porque quiero dejar con todos ustedes al tremendo Pablo Vargas Sec, periodista deportivo, ex navegante de rally, experto en motorsport, lo vimos ahí en algún momento comentando en televisión abierta la Fórmula 1 y también tiene a su haber el haber escrito un gran libro biográfico del gran Carlo de Gabardo, y de ahí vamos a estar conversando también sobre aquello. Pablo, bienvenido, muchas gracias por estar en RPM Racing 5 Podcast Motor. Oye, la presentación buena. Cualquiera pensaría Pero, que sé algo de esto, pero te agradezco mucho. Es recíproco el cariño, es muy recíproco el cariño. Oye, Pablo, sí, es que, oye, la gente que no crea que esto le puse demasiado color, es verdad, Pablo, Le pusiste color. ¿con quién? Ni mi madre No, me presentaría así. no se tire para abajo, mijo, por favor. No, pero mira, vamos desglosando un poco. Nos conocimos fundamentalmente cuando nos tocaba cubrir la Fórmula 3 nacional, cuando nos movíamos por Chile. Después nos vimos en varios temas de eventos automotrices, etcétera. Pero creo que ahí hay un punto súper importante de cuando nos tocó vivir un poco este segundo tiempo, este segundo aire de la época dorada, o en esta más o menos podríamos hablar de la época plateada de la Fórmula en Chile. La época dorada siempre la hemos visto como a fines de los 80, ¿cierto? A principios de los 90, pero este segundo aire en que recorrimos Chile con el motorsport. ¿Cómo viste ese momento? Porque en el fondo creo que fue el último gran suspiro del motorsport de pista, de fórmulas, digamos. Hay un muy buen momento del karting hoy día, pero nos movimos harto por Chile haciendo estas largadas protocolares en plaza, etcétera. ¿Cómo lo viviste? Porque estuvimos ahí adentro del tema. La verdad es que fue un súper lindo momento. Si me preguntas, tenía mucha fe en que eso significara un reimpulso para una actividad que me parece que tiene no solo adeptos, sino potencial. Se trata de el automovilismo de pista, digamos, o las especialidades tuercas de pista son claramente bastante más baratas que las de ruedas sucias, como le llaman los gringos. Llámese rally cross country, en el caso de las motos que el enduro o que el propio cross country. Y es así como uno veía que había ahí un germen para todas estas generaciones de kartistas fundamentalmente, Sí, po. que en algún punto no tenían opciones de tener continuidad en esa trayectoria deportiva, que iniciaban en los karting, donde aprendían bien todo lo referente al grip mecánico del auto, y que tenía alguna continuidad a partir de esos intentos de revitalizar el automovilismo de pista. Entre medio, digamos, hubo ahí algún amago de Fiat, digamos, con una categoría monomarca pensada para los estudiantes. Esa idea la continuó de alguna forma Nissan en su momento. Sí. Y el paso de algún modo siguiente o el paso paralelo a esa actividad de carrozados, digamos, era ese automovilismo de fórmula, que me parece tuvo buenos intentos de producción, Sí. pero que finalmente, a mi juicio, terminó topando un poco con cierta carencia de infraestructura en los circuitos, pero también cierto ímpetu de los participantes, digamos. Me parece que en el motorsport, y lo hablaremos más adelante, no todos han
aprovechado de algún modo las enseñanzas fuera de pista que nos pueden haber dejado en su momento Carlos de Gabardo, el propio Eliseo Salazar en su momento, en alguna medida Pablo Donoso o Cristian Maquena, pilotos que ¿Pero en qué sentido? creo que están manejados bien fuera de la pista y que han en su momento conseguido levantar recursos. Para el automovilismo de pista, ya te mencionaba, es bastante más barato que el rally, por ejemplo, el rally de autos. Tú pinchas un neumático y la llanta, entre comillas, desaparece, se convierte en polvo, en basura. Pero En la Pablo, ¿tú pista, creí? la pista es más condescendiente con los Sí, elementos pero mecánicos en general. en ese sentido, ¿tú crees entonces que un poco esta no continuidad de este segundo aire de la fórmula en Chile se debió un poco a cierta comodidad, por decirlo así, porque estábamos cómodos, habían marcas que estaban apoyando, pero en algún momento cuando esas marcas dijeron no más, se acabó el tema? O sea, ¿tú crees que a lo mejor había una cierta zona de confort en que en el fondo podríamos todos, entre todos un poquito, cada individuo, cada piloto haber impulsado un poquitito más con respecto a levantar los recursos necesarios para que esto continuara? Es que yo creo que se cruzaban un poco distintos factores, o sea, en el fondo, Ya. no sé cómo lo ves tú, me gustaría saber cómo lo percibes, pero yo siento que se cruzaba el hecho de tener en pista, digamos, o en el automovilismo de fórmula, algún nivel de poca renovación de nombres, Ujú. eh, cruzado con eh, autos que para ese momento, o sea, bueno, para este momento también, pero para ese momento ya eran muy viejos, Sí. con una infra, entre comillas, lo que hablábamos de los circuitos que eran, entre comillas, más o menos limitada, pero Convengamos que también todo con esto todo el fue esfuerzo. pre-Codegua. Sí, Todo esto fue claro, pre-Codegua, po. O sea, nos Precodegua, movíamos claro que sí. entre el Autódromo San Antonio, Quilpué, que se corrió en algún momento, Guachalalume en La La Serena, Serena Guachalalume, e Interlomas en Temuco. que era básicamente una sola vez al año, si la memoria Sí, no me falla. sí, Porque pues claro, Temuco era el como, creo que la desplazamiento era fecha largo, inaugural, qué que era sé yo. fecha doble. Sí, la Claro. típica fecha doble que corríamos sábado y Entonces, domingo para poder pegarnos un solo pique. ahora, no son los únicos circuitos de asfalto que hay en el país, por un No, lado, po. pero era básicamente lo que había, básicamente las ciudades también más atractivas, pero en Sí. ese contexto dejaba ahí afuera, por ejemplo, si bien Quilpué está al lado de Viña, dejaba ahí fuera otros grandes centros urbanos como, por ejemplo, Concepción. Pero bueno, yo creo ahí que se conjugaron varios factores, pero sobre todo en la forma que los auspiciadores de la categoría volcaban los recursos hacia afuera, hacia los medios, hacia la difusión. Eso hoy día, digamos, tiene una correlación bien rigurosa, o bien lineal, o bien simétrica con lo que ocurre con el rally. En ese momento el rally era, de algún modo, el gran deporte motor de Chile, Sí, po. Sí. pero se veía eso reflejado en los medios porque había una inversión detrás. Hoy día esa inversión en los medios no está, entiendo yo, ocurriendo, o no mayormente, o se focaliza solo en la tele y en Sí, po. un medio, y eso hace que para afuera se vea bastante menos. Entonces, obviamente, al verse menos, tienen menos chances de conseguir auspicio, menos posibilidad. En el fondo, el círculo virtuoso de la difusión, digamos, o el círculo virtuoso que genera la difusión, se veía limitado y condicionado. Y me parece que en el fondo todos esos engranajes en algún momento no Sí. calzaron Y también, perfectamente. No sé cómo lo veis tú. O sea, ¿a qué le mira, adjudicáis tú, por ejemplo, que desapareciera hay un hartas poco del cosas. mapa en la fórmula? Son hartas cosas. O sea, yo creo que primera cosa, el hecho de por qué desapareció el mapa, yo creo que fundamentalmente es porque se fue el sponsor principal que en el fondo paraba todo. Y eso obviamente ya sacando esas lucas de la ecuación, dejáis de tener largadas protocolares, dejáis de tener, no sé, esa infraestructura extra en el circuito, como una pantalla gigante, etcétera, que puedan ser cosas atractivas. Por otro lado, siempre costó mucho llevar gente a los autódromos. Siempre costó muchísimo llevar gente a los autódromos, a pesar de que hiciéramos esos esfuerzos, como por ejemplo de las largadas protocolares y ese tipo de cosas en las plazas de la ciudad, etcétera. Por otro lado, también estamos hablando que esto fue en un periodo
pre-auge de las redes sociales, por ejemplo. No es que no existían, pero fue pre-auge de las redes sociales, entonces tampoco era una cosa como tan del boca a boca, ¿me entendí? Y probablemente sí, estaban las lucas suficientes para parar un evento que era distinto con respecto a los otros eventos que se realizaban los distintos fines de semana en esos mismos autódromos, pero no eran las lucas suficientes para lograr lo que estaba logrando en paralelo el Rally Móvil, por ejemplo, con una transmisión en televisión, etcétera. Entonces, se va a este sponsor principal que se da cuenta que efectivamente no estaba vendiendo ni más ni menos autos por el hecho de estar parando este tremendo evento. También hubo cambios, digamos, mayores en la marca, ¿sí? En términos de representación de la marca en Chile, etcétera. Entonces todo eso hizo que desapareciera. Sin embargo, estaban los pilotos, estaban los equipos, estaban los autos, pero de alguna manera, a pesar de que se trató de continuar, obviamente no dieron los números porque quizás faltaba esa marca ancla que a lo mejor pusiera esas lucas que estaba poniendo el sponsor principal en ese momento. Entonces creo que aquí poco pasa, no sé si pasa por las personas, creo que pasa por un tema de compromisos económicos y de las lucas en una primera instancia. Y lo otro es que no sé si logramos llamar la atención de la gente, pues esa es la cuestión. O sea, que haber hecho, hacer largadas protocolares, llenar las plazas, pero que después vayan, no sé, 100 personas al autódromo, ¿cachai? No tenía mucho sentido. Sí, pero por eso también yo te mencionaba un poco el círculo virtuoso de la difusión. Ahora, Sí. yo difiero un poco en el contexto o en el sentido de que sí pasa un poco por las personas, ¿eh? Por ejemplo, si hay un reproche que uno le puede hacer a las marcas de autos, es que hay mucha marca que auspicia, por ejemplo, un torneo de golf o un torneo de polo o un torneo de lo que sea, y que representa en su presupuesto un costo significativo. Obviamente no es lo mismo parar un evento de lo que sea que una temporada de otro evento, pero que se gastan lucas considerables en eventos y pierden un poco de vista que lo que venden son autos o son Sí, es verdad. motos. Es verdad. En el fondo tu deber primero es estar a donde tú perteneces. Sí. Y O en sea, ese contexto, hoy día en la industria hoy lo día, vimos en el fenómeno influencers también. O sea, te das cuenta cómo las marcas están invirtiendo millones y millones y millones en influencers que yo no sé si efectivamente son capaces de convertir, digamos, en ventas. Sí, obviamente en exposición de marca, etcétera, ¿sí? Pero de repente es el influencer de turno, el famosillo de turno, el salido de un reality, ¿cachai? Que está auspiciado por una marca y bacán, expone, ¿cierto? Expone a la marca, la muestra. Está en muchas personas o le llega a muchas personas como alcance porque tiene muchos seguidores. De ahí a que esos seguidores sean efectivamente compradores de esa marca y terminen comprándose un auto, lo veo difícil. Entonces ahí es donde hay que un poco empezar a también pensar, y esto es un fenómeno que yo creo que es cíclico, va a seguir pasando, ¿cachai? Ayer con distintos deportes no motor, hoy día con los influencers, mañana no sé con qué, sí, claro. pero sí, probablemente ahí hay un tema con respecto a que las marcas de autos sería bueno que tuvieran como ese sentido de pertenencia, por decirlo así, de cuál es la industria en la que están, la que están metidos. Yo siempre lo he pensado, o sea, quienes hacemos medios automotrices hoy día, estamos haciendo, o sea, quizás, yo no sé cuántos, siempre lo comento así, yo no sé cuántos autos vendo al mes, ¿cachai? Porque en el fondo, Pero es entre que, el test drive, entre el comentario, entre que te preguntan, etcétera, etcétera, uno de repente va generando ciertas ventas y hace que, por ejemplo, el consumidor llegue al punto de venta absolutamente informado. Y yo lo he conversado con gente que me encontraba en la calle y que me ha dicho, oye, antes de comprarme el auto, yo vi todos los videos de todos ustedes, de los distintos medios, en todos los canales de YouTube de ustedes. ¿Cachai? Y llegué informado al punto de venta. El vendedor cachaba menos que yo, me decía, ¿cachai? Entonces, me decía este comprador, gente que me encuentra de repente en estaciones de servicio, etc. Entonces, ahí hay un poco eso, darse cuenta si efectivamente, no sé si es que las marcas son conscientes si es que están en el nicho que tienen que estar, y eso un poco duele cuando estáis metido en una industria que también está, tenéis parte del corazón en el motorsport, tú decís, chuta, habiendo tanto potencial en el deporte motor, ¿por qué las marcas vinculadas al motor no están presentes y poniendo su granito de arena en esos representantes? pero ¿Cachai? es que un poco eso mismo que hablabas de la pertenencia, Nico, si al final del día vendes autos.
y tienes Sí. que estar primero presente en tu nicho. A lo mejor, efectivamente, no venden 100 autos más o 10 autos más o un auto más por estar en los medios, pero de algún modo es tu primera misión estar y favorecer el crecimiento de tu industria. Y tu industria la hacen los medios, la hacen los canales de YouTube, por mucho que tal vez la conversión no es equivalente o no es tangible o que no es comparable a la de un influencer con 5 millones de seguidores. Sí. No sé, estoy diciendo cualquier cosa, pero en el fondo, efectivamente, a lo mejor no es tan estadístico la relación, pero o la conversión en ventas o en lo que sea, pero finalmente es tu deber fomentar que haya industria. Y es Pero tu será, deber fomentar que haya industria y que haya crítica, y crítica, y sí, que efectivamente te puedan criticar, y que eso no implique que tú dejes de poner aviso o dejes de prestar el auto para que lo testeen. En el fondo, hacer crecer la industria es responsabilidad de los totalmente. ejecutivos que están en la industria. Y uno de los problemas, a mi juicio, que a uno le ha tocado conocer, en mi caso, desde la vereda de las comunicaciones corporativas Sí, o de sí. las relaciones públicas de las marcas, pero también desde la vereda del frente, desde la crítica, desde el medio, desde los medios, te das cuenta que hay muchos ejecutivos que son grandes ejecutivos, pero que no entienden nada de autos y que no les Ah, interesa sí. entender de autos. Claro, porque son vistos, el Y esta es automóvil una es visto como industria un que tiene un... producto. Sí, po. O sea, Sí, en el fondo podrían estar vendiendo salchichas. es que yo Pero, conversaba con gerentes de marca que me han dicho, ando buscando un gerente de marketing y que si es que era experto vendiendo pañales, venga para acá porque va a vender autos. Para mí es el producto, no es la industria. Ahora, pero pregunta pero volada que se me ocurre en este momento. espérate, eso Pablo es Vargas, mira. legítimo. O sea, Sí, pero necesitan vender, sí, pero totalmente. esta es una industria que, como otras, tiene un componente emocional. Y Totalmente. tú Pero te tienes voy que a poner una entender qué estás pregunta. vendiendo y te tiene que gustar lo que vendes, po. Si Sí, al pero te voy a final poner de una eso se trata, pregunta eso es. loca. Te voy a plantear una pregunta loca, porque se me ocurre así al pasar una bola que no sé si. ¿Será que un poco las marcas automotrices de un tiempo a esta parte le han ido dando la espalda, por ejemplo, a los temas vinculados realmente y esencialmente con el motor? Porque si uno se pone a mirar, por ejemplo, las grandes categorías de motorsport, la mitad de las parrillas representa marcas, la otra mitad, o sea, marcas de autos, la otra mitad son bebidas energéticas, son casas de apuestas, son otras cosas, ¿cachai? Y en las categorías de carrozados, por ejemplo, también empieza a pasar que hay marcas que empiezan a salirse del juego, grandes marcas históricas, y que se empiezan a salir del juego porque se empiezan a dar cuenta que a lo mejor ahí no es, po. Pero sí te empiezas a dar cuenta que empiezan a comprar estadios de fútbol, equipos de fútbol completo, etcétera. ¿Qué pasa entonces con el motorsport para las marcas? Yo, yo creo que hay ciclos, en el fondo, que hay momentos. Eh, Obviamente también, y si bien no es un fenómeno que esté tan globalizado, hoy día tenéis actores que están entrando, como las marcas chinas, por ejemplo, Sí, que no son, que en Chile son un fenómeno ya establecido con más de una década de vida, pero que en otros mercados o en otros continentes no están tan afianzados, y que son marcas que están entrando incipientemente en esos mercados. claro. Entonces, yo creo que los esfuerzos de las marcas, claro, tienen momentos y qué sé yo, tú dices, no, pero es que pero al final del día ha sido siempre más o menos así. Que hoy día haya más bebidas energéticas metidas o más casas de apuestas es una coyuntura. Antes eran las tabacaleras. Sí, verdad. En el fondo son momentos, pero momentos de distintos tipos de sponsors, por un lado, tabacaleras y cervezas o Sí, alcoholes, pues, en digamos, que en ese realidad, momento dentro sí. estaban permitidos. eh, y siempre fue como mitad de grilla constructores, fabricantes, y otra mitad de grilla que era equipos que conseguían sponsor o sea, conseguían la mecánica por un lado y conseguían la sponsorización, las lucas Sí. por otro lado. Yo creo que son momentos, y en el fondo ves salir marcas, pero en general ves entrar otras. El fenómeno más preocupante en todo caso, me parece, de los deportes globales hoy día,
el rally mundial, el rally de autos, digamos, Ujú. que tiene cierta, entre comillas, fuga de constructores. Nunca fue muy masivo, pero tampoco, pero no sé si había tenido un momento como el de hoy día, porque hoy día, por Mm, ejemplo, marcas tradicionales en el evento como Ford no están presentes mm, cabalmente como marcas oficiales. claro. Y el paso a esta tecnología híbrida parece también haber sido un paso en falso, se la están repensando, Mm, etcétera. Y ahí, por ejemplo, uno pondría, o sea, me parece que hay que ponerle atención al fenómeno, por un lado, porque cómo haces una competencia que sea atractiva para los constructores, cómo te claro. haces, entre comillas, más amigable con el medio ambiente en la pasada, sin que eso termine afectando el costo global de todo, Exacto. digamos, Es que difícil la ya ecuación. son deportes muy caros, Sí, totalmente. muy caros. O sea, Oye, en el Pablo, a fondo, propósito esa que... es una discusión que ya está saldada, digamos. Sí, totalmente. Oye, Pablo, pero a propósito de que lo acabas de mencionar, el rally, y saliéndonos un poco de este filosofar sobre el marketing automotriz que en la bola que nos fuimos, que me parece un temazo, y podríamos estar hablando todo el capítulo sobre qué es lo que está pasando en función del marketing, la industria y el motorsport, este tridente que para nosotros es esencial de que la cosa sea un círculo virtuoso, como tú decías. Pero ya que mencionaste el rally, tú en algún momento, bueno, siempre has sido comunicador desde el punto de vista del deporte motor, pero llegó un momento en que te cambiaste de trinchera y te subiste a la butaca derecha de un auto de rally para ser navegante. Porque claro, gente, señoras y señores que está escuchando este capítulo, esa tremenda intro que hizo el señor Pablo Vargasek en este capítulo no es así de gratis, es porque ha sido rostro de televisión, ¿ah? Comentando Fórmula 1, por ejemplo, y también leyendo ahí, cantando las hojas de ruta en la butaca derecha de un auto de rally. ¿Cómo se dio eso y cómo fue esa experiencia como navegante rally? A ¿Cómo ver, llegaste de partida ahí? se dio de una forma bien curiosa, si se quiere. Em, Fue primero que todo por ser periodista. Me lo ofrecieron por Ya. ser periodista y me lo ofreció a una persona a la cual yo le debo buena parte de mi conocimiento del mundo motor, que es Alejandro Ujú. Schmauk, a quien yo Perfecto. no tengo ningún pelo en la lengua en reconocer que es mi mentor. O sea, Ujú. toda la comprensión que he llegado a tener del mundo motor se la debo fundamentalmente a Alejandro, que en su momento me ayudó, me enseñó, me guió. Y él, por allá por el año 2001, que ya bueno, hace un cuarto de siglo casi. Sí. Sí. Hoy eh, aprovecho, perdón, un pequeño paréntesis para mandarle un saludo a Alejandro Schmauk padre, porque hace un par de capítulos atrás le mandé un saludo a Alejandro Schmauk hijo, por allá por tus tierras patagónicas. sí, po, viviendas Pero natales. sí, pero no había mencionado al padre, a Alejandro Schmauk padre, que sí, también con quien hemos compartido ahí lanzamientos y algunas cosas, eventos por ahí. Bueno, y Alejandro, además de ser mi mentor con temas tuercas, un día me dice, él era por aquel entonces concesionario de Ford, y Ya, era el que, digamos, era el Malcolm Wilson del equipo chileno de Ford de Rally. ya. Y estaba corriendo un auto que era el de Rolly Soto, y para armar el segundo auto me dice, bueno, voy a armar un segundo auto y tú tenés que ser el copiloto. Y yo, pero Así, Alejandro, bueno, ya. yo soy periodista, no me he subido nunca a ¿Cómo? un auto de rally, o sea, me había subido, pero me había subido a lo que se sube uno, digamos, de copiloto, Claro, pero sentado a pasarlo bien, digamos, a asustarse, cagarse de risa. asustarse, Que es bien distinto, créeme que es bien sí, distinto. absolutamente. Eh, Las cosas que uno y grita ahí en esa butaca derecha cuando se sube a entretenerse son bien distintas a lo que podría ser mesurado y de un navegante. Totalmente, totalmente. Bueno, y Alejandro, para terminar de hacer el disclosure entero, me dice, ¿Mm? el piloto va a ser Rui Barbosa, Ya, Rui Barbosa padre para las nuevas audiencias también, sí. eh, y tú vayas a correr con Rui. Alejandro, weón, y Rui va a querer, y qué sé yo. Sí, sí, olvídate, además en este equipo, como es Alejandro, en este equipo los copilotos los pone el equipo y el piloto se la banca en el fondo. Ya, pero tú no tenías ninguna experiencia leyendo hojas de No, ruta. ninguna experiencia. Había en ese momento, el año 2000 y el 2001, la Comisión Nacional de Rally, que ¿Ah? preside aún Gonzalo Concha,
había hecho algunos esbozos como de cursos de navegante, pero en realidad era más bien te enseñaban reglamento y cosas así, y había algún navegante que te daba algún tip y qué sé yo, pero en el fondo yo me remití en ese momento a Manolo Jaurena, también, que fue mi mentor como navegante. Manolo era el copiloto de Rolly Soto del auto número 1, digamos, de Ford. Y Pero en el espérate, fondo Manolo pequeño me paréntesis. enseñó. 24 años más tarde, 23 años más tarde, tú logras encontrarle la razón y el sentido de por qué esa ocurrencia de Alejandro Schmauk de decirte, súbete de navegante, O ¿vais sea, tú? a ver, el pelado me dijo, weón, esta weá no es física cuántica, cualquiera puede hacerlo. Una cosa así. Me acuerdo que me dijo, no es física cuántica, Ya. y en el fondo, a ver, aterrizándolo, si bien no es una pega exactamente para cualquiera, porque hay gente que se marea y qué sé yo, Sí, po. en el fondo cualquier persona es medianamente apta, o sea, sabiendo escribir y leer, para escribir la hoja de ruta y leerla después, y saber sumar y restar para calcular la hora a la cual te tienes que presentar en los controles horarios, ese es el DSD, y en realidad el DSD lo cumple casi cualquiera. Ya. El 99% de la población. Ya, perfecto. Y De ahí bueno, a ser uno de excelencia es otra cosa, pero, sí, claro. claro. Pero es que en el fondo uno no siempre es de excelencia en todo lo que hace, digamos. No, claro, O sea, pero lo que voy yo es que creo si que tú llegué armas a un ser un equipo buen de rally, copiloto, digamos. sí, pero lo que voy es que armáis un equipo de rally con una persona que tú decís, mira, el desde del piloto es que se va a pasar cambios, manejar medianamente rápido, tomar las curvas sin salirse, y el navegante tiene que saber leer y escribir y más o menos cachar la hora. Estamos, ese equipo no va a llegar muy lejos, digamos. Sí, yo no sé qué teja se le corrió a Alejandro, que se le ocurrió que yo podía hacerlo. Algo vio en Claro, mí. Yo creo que no estuvo tan errado. Yo creo que llegué a ser un navegante más o menos apto. En general, como que nunca me sobraron ofertas, pero nunca me faltó donde subirme. Y bueno, te transformaste, de obviamente hecho, en ídolo, perdón, pero es que tengo que hacer esta mención, te transformaste en ídolo del primer invitado de esta temporada 2024 de RPM Racing 5 Podcast Motor. Que me comentó que a sus cortos y tiernos como 10 años recibió la sorpresa de su vida en su casa. ¿Cañete? Cañete, pues Cañete, ¿qué más? Sí, imagínate, llega un equipo de rally a su cumpleaños de cabros chicos. Sí, menos de 10. Yo creo que tenía menos de 10 años, güey. Sí, no me acuerdo, pero el primer capítulo de esta temporada estuvo Tomás Cañete y contó y dijo, mira, llegó un momento, yo y a todos los rallies, llegó un momento en que llega el equipo a mi casa al cumpleaños. Y estaba Pablo Vargas, y dije, ya. No, yo creo que yo no era su ídolo, yo creo que él, por sobre todas las cosas, quería manejar, además. Si nadie quiere ser copiloto, suelo, Vargas. O sea, digamos la verdad, ¿quién quiere sentarse al lado derecho y poner la vía en manos de un huevón que va a gamba 40 en curva, en camino de tierra y regalado? O sea, uno va regalado, huevón, o sea, uno va de pasajero, va en el Uber y el Uber, huevón, perdido en la ciudad. Hay pocaso apego a la vida ahí, ¿ah? Hay que decirlo. El otro día hablaba con la Javi Román, que ya también estuvo en este. Hay algún nivel de teja sí, el otro día me encontré con la Javi Román, a quien le mando un cariñoso saludo, también la tuvimos en este podcast. Y yo le decía, oye, el otro día estuve revisando con mi hijo unos videos tuyos con Martín y quedo vuelto loco de tu tranquilidad leyendo al lado de cómo, oigan. Y me decía, y eso que en el video no se nota lo rápido que vamos. Sí, hay que tener una teja corrida, sí, tenés razón. Sí. Ahora, yo también reconozco que básicamente llegué a una, entre comillas, a una zona bien de confort, porque en algún momento encontré un piloto que éramos tal para cual, digamos, éramos la horma del zapato uno para el otro, que fue Matías Pilasi, que él en su vida es ingeniero civil, entonces era bien ingenieril para hacer la hoja y pensaba en ahorrar palabras y ahorrar conceptos y hacíamos una hoja de ruta muy eficiente, ¿cachai? Con un sistema además bien atípico. La hoja que se usa acá en Chile es una derivada de la hoja argentina, que a su vez es una derivada de la hoja de los finlandeses, que es más bien descriptiva. Y nosotros ocupábamos la hoja inglesa, que es más bien de velocidad de tránsito en la curva, ¿cachai? Media, entre comillas, orientada a la marcha en la cual tú transitas la curva. Ya, perfecto. Entonces, además, para algunos huevones, primero hacíamos una hoja de ruta que era sánscrito.
rarísima, que no la entendían y qué En sé yo. arameo. Sí, y por otro lado, además nos cagábamos de risa, digamos, o sea, no íbamos tirando o sea, ya en el fondo, luego de algún tiempo y con la cantidad de horas que tienes arriba del auto, él y yo proveníamos de otros deportes, en ambos casos colectivos, en el caso del rugby, en el caso mío del básquetbol. Entonces, no tenía esa cosa que tienen en general los pilotos que tienen que en su estructura de concentración no se permiten esas, entre comillas, esas licencias de que el weón te tire una talla y ser capaz de en el cagarte medio de risa la... y seguir haciendo lo que estáis haciendo, ¿cachai? ¿Ya? Que te la da el deporte colectivo, o sea, Tipo, hay pilotos que vienen de la pista y que les cuesta mucho hacer el tránsito al rally precisamente porque toda la vida hay corrido solo. sí, y que alguien te esté estar hablando al escuchando a lado es alguien descolocante. que te esté diciendo lo que tiene que hacer, porque en el fondo el copiloto básicamente le dice lo que tiene que hacer al weón. O sea, no le dice qué marcha poner, pero sí le dice tenéis que frenar o tenéis que ir más rápido, tenéis que doblar aquí o acá, ¿cachai? Sí. En cambio, el automovilismo de pista es un deporte de precisión y es de reiteración, vais vuelta a vuelta, frenando en el mismo punto, acelerando en el mismo punto, doblando en el mismo punto. Entonces, en todo ese contexto, lo pasábamos bien, nos reíamos, nos iba razonablemente bien, íbamos más o menos rápido, así que en el fondo cuadró todo y terminamos. O sea, yo terminé corriendo un poco más de 10 años con algunos paréntesis en los cuales Matías se bajó y ya me retiré, entre comillas, formalmente como a fines de la temporada 2013. Hoy estoy ya hace 11 años retirado. Wow, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Muy rápido. A propósito que estamos hablando de rally, de ese equipo que se formó, ¿sí? Había un integrante del equipo que no corría, pero que no puedo dejar de mencionar, pero lo voy a mencionar así como bien a la rápida, no porque no quiera, sino porque nos vamos a emocionar tú y yo. Andrés Matei, a quien quiero mencionar y mandarle un gran beso y abrazo al cielo, porque era parte del equipo, era el fotógrafo del equipo. Y era parte de ese grupo con quien también recorrimos Chile con la fórmula, etcétera. Entonces, para mí también acordarme de esa temporada del rally con el Vargas Sec pegado en el auto en un costado con tu nombre como navegante y ver el diseño del auto completo hecho justamente por el mismísimo Andrés Matei, que también sacaba estas fotos maravillosas del rally. Creo que ahí también se armaba un hermoso equipo de personas logrando hacer y tirar para adelante este carro no menor que es un equipo de rally. Así que, por lo mismo, un gran abrazo y beso al cielo, Andrés. Absolutamente. Andrew era parte de ese círculo virtuoso, digamos, de onda y de ambiente que uno tenía por esos años en el rally y en las tuercas en general, porque en el fondo... O sea, la onda que había en la fórmula... que andábamos en todos lados, digamos. La onda en la fórmula, si compartíamos cabaña y todo el cuento, y al final era como una había joda un nivel de constante partnership ahí importante. Sí. Éramos todos partners y los que no éramos amigos nos conocimos y nos hicimos amigos por asociación y Andrés en ese sentido era una persona maravillosa que ayudaba mucho a amalgamar a los distintos monos que andábamos por ahí. Absolutamente. Oye, Pablo, mira, ni que lo hubiéramos pensado, pero hablar de Andrés Matei, la figura esta que amalgamaba al equipo y que en el fondo tiraba para adelante y que un referente en lo que hacía y que lamentablemente se nos fue de este plano, también me lleva a otra figura que ha tenido, que tuvo ese rol como de amalgamar, de tirar para adelante y ser un poco punta de lanza en su deporte y del cual tú estás muy relacionado porque escribiste un libro sobre él y hablo del gran Carlos de Gabardo. Y por lo mismo, quiero que conversemos justamente de eso, pero a la vuelta a estos comerciales, ¿te parece? Absolutamente. Saludamos a nuestros auspiciadores que hacen posible este RPM Racing 5 Podcast Motor, comenzando con Subaru, que es sinónimo de un estilo de vida único, amor por la naturaleza, el deporte, la vida al aire libre, el cuidado de los animales y el medio ambiente. Vive el placer, la seguridad y la experiencia de conducir, vive Subaru. Conoce todo su lineup de productos en www.subaru.cl. Si estás pensando cambiar tu auto, Indumotора One es tu opción.
Contamos con 14 sucursales en la región metropolitana con automóviles nuevos y usados, además del servicio de mantención, reparación y repuestos que solo Indumotora One te puede entregar. Encuentra todo lo que tu auto necesita en www.indumotoraone.cl. Saludamos también a UDACH, la Unión de Automotoras de Chile, que está trabajando para mejorar la experiencia del comprador y vendedor en la transacción y todo lo relacionado al automóvil. Pronto, novedades en www.udach.cl. Si tienes una automotora y quieres acceder a un completo catálogo de autos usados para comprar y vender, MotorTrade es tu opción. Hazte socio y participa en subastas exclusivas para automotoras. Para más información, comunícate al teléfono que aparece en pantalla. MotorTrade, cómpralos para venderlos. ¿Te gustan los autos? ¿Quieres mantenerte informado de todo lo que sucede en el motorsport e industria automotriz? Bueno, Racing 5 no es solamente canal de YouTube y redes sociales, sino que también un completo portal del mundo motor. www.racing5.cl. Actualidad motor. Agradecemos también a nuestros amigos de Red Bull, quienes nos entregan la energía necesaria para cada uno de los contenidos que generamos en nuestro canal de YouTube. Ahora sí, continuamos con RPM Racing 5 Podcast Motor. Continuamos con RPM Racing 5 Podcast Motor y estamos conversando con Pablo Vargas Sec, periodista motor, ex navegante de rally, comentarista deportivo del mundo motor. Lo vimos ahí en la Fórmula 1 también en televisión abierta comentando Fórmula 1 y, como lo mencionamos antes del corte, también tiene a su haber este libro sobre Carlo de Gabardo. Dejamos ahí un poquito planteada la pregunta antes de irnos al corte, porque Carlo fue un personaje, un gran personaje, ¿eh? Quienes conocimos a Carlos en distintas instancias, Dakares, etcétera, nos dábamos cuenta de la persona que había detrás de este piloto, ¿cierto? Y de lo entrañable, lo distinto incluso de repente que podía llegar a ser. Y me imagino que son componentes, son elementos que van haciendo que, por ejemplo, despierten interés periodístico, en el caso tuyo, para poder escribir un libro sobre él. ¿Cómo se da esa situación? ¿Cómo se genera todo esto para terminar escribiendo este libro sobre Carlo de Gabardo? Bueno, como casi todo con Carlos, fue un proyecto medio loco y medio maravilloso, digamos, que se generó a partir de una desgraciada pérdida, como es el fallecimiento de alguien más, en este caso alguien que uno quiere y que admira. Y que aportó tanto Carlo, en el deporte motor chileno, ojo, también hay que sí, decirlo. claro. O sea, yo siento, si bien es súper discutible y en el fondo está en una tesis de alguien que habla desde el cariño por lo que hace, por lo que uno hace, por la profesión que eligió y por la forma en que eligió desarrollar su profesión o su oficio. Pero yo creo que como periodista deportivo que soy, digamos, en genérico, me parece que la figura de Carlo de Gabardo está súper subdimensionada y que a casi 10 años de su fallecimiento todavía no se termina de establecer bien cuál es su importancia en el deporte nacional. Estamos a un año de haber vivido los Panamericanos y una serie de cosas, pero por ejemplo, o sea, está bien, me van a venir los piedrazos acá, pero hoy la selección chilena de fútbol está última en las eliminatorias, última entre 10 y clasifican 6,5, o sea 7, con algunos países que históricamente no han clasificado nunca y que, entre comillas, tienen o tenían cero chance de clasificar. No salir séptimo entre 10 significa que no somos muy buenos para la pelota, por no decir que derechamente somos bastante menos buenos de lo que la gente querría que fuéramos. Absolutamente, sí. Y resulta que con Carlos te has dado cuenta, o a partir de Carlos, a partir del surgimiento de una figura como Carlos, uno se da cuenta que en realidad parece que para los deportes que sí somos buenos es para los deportes tuercas y particularmente para los de dos ruedas. Totalmente. Y particularmente para los que son fuera de pista.
Entonces, Totalmente, lo conversamos, perdón, pero lo conversamos el capítulo recién pasado con John Medina, que se acaba de coronar campeón mundial de Rally Cross Country en la categoría Rally 3. Y el mismo John como que no caía en cuenta de... Yo le decía, John, ¿te das cuenta que eres el mejor en lo que tú haces en tu categoría? ¿El mejor del mundo en eso? Bueno, y salió también, obviamente, en la conversa, en la figura de Carlos de Gabardo como referente, etcétera. Y efectivamente, me puse a mencionar así a la rápida y al voleo, y probablemente se me vayan muchos, pero tenemos muchísimos pilotos que han tenido una muy buena performance en el extranjero a nivel mundial, desde Carlos Gabardo, Chaleco López, Ignacio Casale, Quintanilla, Nacho Cornejo, Israel, Pato Cabrera, el John Medina, se me quedan fuera varios, los Proens, se me quedan un montón fuera, pero así a la rápida y sin hacer un listado, te mencioné varios y que han tenido buenos logros, ¿cachai? no, o Y sea, no y nos damos así, cuenta. en la pasada podéis sumar a los enduristas, a Ben Mm, Herrera, a Rui sí, po. Barbosa, podéis mencionar, qué sé yo, al propio Jorge Martínez, a los Heller, a algún otro que se me escapa que ha hecho, Bueno, que ha incursionado en el Mundial de Rally de autos. sí. Eh, Y si y seguimos en resulta moto, que, tenéis motos de pista, tenía el Maxi Shape, sí, po, tenía el Vicente Leguina, sí, sí. etcétera. Ahora, claro, el motorsport tiene una serie de dificultades que hace que no sea un deporte que uno diga, en realidad el deporte nacional como en Finlandia es el rally. No, Claro. acá no vamos a lograr eso, pero sin embargo, por mucho que el ingreso per cápita en Finlandia sea mejor, tampoco es que allá sean todos millonarios y que enciendan los puchos con billetes de 100 Sí, euros, ¿cachai? exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que a partir de Carlos te diste cuenta, primero, descubriste que existía un evento como el Dakar, porque, Sí. seamos sinceros, uno había escuchado el Dakar y qué sé yo, pero lo veía Pero ahí si en no es la por tele Carlos y en realidad y era una carrera Giorgio, de hueones locos que se iban al sí, desierto. sí, Sigue siendo una carrera de hueones locos, digamos, pero en el fondo ahora sabemos más qué tan locos están, digamos. claro. Eh, pero con Carlos descubriste el Dakar, descubriste el Rally Cross Country, Sí. descubriste que teníamos pilotos buenos para las motos de ruedas sucias, descubriste que, ese evento podía hacerse en Chile y que podía generar y que podía poner los ojos del mundo sobre Chile y que eras capaz de Exacto. organizar un mega evento deportivo como ese. Y entonces, en el fondo, la raya para la suma, la herencia de Carlos termina siendo no solo en las motos, no solo en el rally, no solo en el rally cross country, termina siendo lo que te decía, mucho más transversal al deporte. Te diste cuenta que podías ser campeón del mundo. Sí. En un momento donde no abundaban los deportistas campeones del mundo en su especialidad. Podrás decirme que en el Rally Cross Country, cuando corría Carlos, el mundial lo corrían 7 huevones, pero chucha, había que hacer las carreras para ser campeón del Sí, po. mundo, y había que Y terminar pegarse el esas carreras, pique. y había que pasar Sí, la po. temporada sin caerse, Sí, en un deporte donde cualquier caída significa una sí, fractura y significa estar 3 meses fuera o más. Entonces, sí. Y era irse literalmente al otro lado del mundo a competir, porque no era acá la vuelta. no, y tratando de explicarle a la gente qué era lo que hacía. Sí, po. Si una de las grandes, probablemente una de las grandes enseñanzas de Carlos para el deporte nacional es saber transmitir, saber comunicar lo que hacía. Carlos era, la pregunta era, ¿cómo llegué al libro? Llegamos obviamente porque falleció, esta fue una idea del coautor del libro, en realidad es el dueño de la idea, es Felipe Hurtado, que es un periodista deportivo, colega, pero sobre todo amigo mío, Ujú. compadre, y ambos cubrimos probablemente la época de oro de Carlos para el diario La Tercera. Éramos los dos redactores de Tuerca y en el fondo nos reemplazábamos y éramos los dos que cubríamos Carlos. Y a partir de que, de algún modo, por la pega teníamos hecha la pega, valga la redundancia, en términos de saber la trayectoria deportiva, y por nuestro conocimiento, Carlos, teníamos buenas, o sea, más que vagas ideas de lo que había sido su vida. Sabíamos con quién hablar, sabíamos quién eran los amigos, en el fondo teníamos mapeada la vida de Carlos. Claro. Y a partir de eso es que surge, pero en el fondo llegamos a saber de Carlos. Yo la primera vez que entrevisté a Carlos fue el año 98, previo al Dakar del 99, y me cita al gimnasio donde entrenaba en ese momento, un gimnasio chico en Vitacura, la verdad,
básicamente un gimnasio que era un cuchitril, después Ujú. ya con más fama y gloria entrenaba en el Baltus el weón, Claro. pero en ese momento en un cuchitril, y me acuerdo que nos sentamos en una camilla de masaje y el weón me habló 3 horas. Entonces, Era bueno para anda hablar. a resumir una entrevista de 3 No, horas, es imposible, es de verdad pero, imposible. Entonces, pero a después, partir de eso, después le Carlos, gustaba, oye, después le gustaba jugar con eso, ¿ah? Porque me acuerdo claro, en uno de los últimos Dakares por Chile, en que le hacían preguntas, los periodistas le hacían preguntas con cámara y todo, y él se ponía a hablar y decía, bueno, sí, porque el Dakar, por ejemplo, llega a países como, y empezaba a nombrar el mundo completo, país por país. Entonces empezaba como a estresar a los periodistas en el sentido de decir, ya, pues, ¿cuándo termina de responder esta pregunta? Y después cuando se iban todos y nos quedábamos algunos nomás, decía así, no, sí, en realidad después es joda, es para aburrirlo un poco, ¿cachai? Porque ya es para la talla. Y era como que aprovechaba esa capacidad de bueno para hablar, para de repente estresar entrevistas y estresar a los periodistas. Era muy divertido. no, pero Carlos, se daba el tiempo de explicarte su deporte, y esa es una virtud. Está bien que a lo mejor hablaba mucho y que a la hora de uno tener que editar la nota era un dolor de huevos, pues, weón, porque en el fondo tenías que cortar muchas cosas que te parecían interesantes o buenas o aportativas a la nota, pero él sabía explicarte bien, y en el fondo todo eso, para quien lo reportea y le pone cierto cariño e interés al asunto, te vas registrando esa información en el disco duro y la vas manejando para efectos futuros, digamos, Claro. y en el fondo vas desprendiendo de una nota notas posteriores. Y bueno, la verdad que el resumen de cómo llegamos al libro fue un poco eso, que a Felipe se le ocurrió a partir del fallecimiento de Carlos. Fue una tarea súper compleja y ardua porque la idea de la editorial en ese momento fue presentar el libro en la feria del libro de ese año, del año 2015, y eso nos dejó, por los tiempos de la imprenta y qué sé yo, 45 días para desarrollar el libro. Y digo desarrollar el libro, falleció Carlos, pasaron algunas semanas, tuvimos la reunión o sea, surge la idea, contactamos algunas editoriales, algunas no nos canastearon, y la que nos pescó nos citó a una reunión, qué sé yo, a principios o mediados de agosto. Ujú. Mediados de agosto, y teníamos que tener, de que salimos de la oficina en ese momento, teníamos 45 días Wow. para reportear el libro, o sea, entrevistar a la gente que entrevistamos, y escribir el libro y que estuviera listo para imprenta, corregido para entrar a imprenta en 45 días. Entonces, fue una labor bien maratónica. Como te digo, nos favoreció obviamente que teníamos bien mapeado el entorno. Terminamos entrevistando a 44 personas en Wow. 45 días para un libro que terminó teniendo el triple de páginas de lo que estaba previsto. Un poco bien como Carlos, digamos. O sea, en el fondo, tiráis una hebra y aparecían Tipo. otras 10. Entonces, fue un proyecto bien entretenido, bien interesante, bien estresante, algún modo, porque ni Felipe ni yo habíamos escrito nunca un libro. Entonces, fue todo un poco descubrir el proceso productivo del libro y terminar de descubrir a un personaje que, como te digo, me parece que está bien subdimensionado respecto de su importancia en el deporte, no solo en el deporte motor, sino que en el deporte chileno. Sí, absolutamente. Y que paradójicamente se nos fue justamente el día que Chile triunfaba en la Copa América. También 4, eso fue muy 4 de a julio propósito de del lo que 2015. comentabas de la analogía con el fútbol y el estado actual del fútbol chileno. Sí, claro. Sí, fue ese día. Pablo, mira, todo esto que hemos estado conversando en el fondo esta lectura muy quizás como mesurada y con un ojo crítico sobre lo que está sucediendo hoy día en la industria y en el motorsport. Después esta locura un poco de hacerle caso a Alejandro Smock y subirse en la butaca derecha como navegante en un equipo de rally. Y después un poco siguiendo el vuelito de esta locura que siempre caracterizó a Carlos de Gabarto, sacar un libro en 45 días, habla de una cierta personalidad bien especial de parte tuya. Y es por eso que te quiero invitar a jugar un juego. A ver, Este juego
Bueno, te cuento, Subaru, sponsor principal de este podcast, te invita a jugar a tu personalidad Subaru. Entonces, yo te voy a mencionar algunos modelos del lineup de productos de Subaru, cada uno asociado a una personalidad, para que tú me digas con qué modelo te identificas. Entonces, aquí comienza tu personalidad Subaru. Pablo Vargas Sec. Podría ser como el Subaru Impreza, joven y divertido, pero a la vez responsable con la mirada en ir constantemente por más. Podría ser como el Subaru WRX, espíritu juvenil y deportivo, vive su vida al límite buscando nuevas emociones. Subaru Crosstrek, joven y aventurero, busca el relajo y la entretención al aire libre. Puede ser también como el Subaru Outback, elegante, sin ser sinónimo de aburrido, resolutivo y funcional en todos los aspectos de la vida. Como el Subaru Forester, líder innato, de espíritu activo, le hace frente a cualquier adversidad en la vida. O como el Subaru Evoltis, de espíritu familiar, le gusta disfrutar en grandes grupos con familia y amigos. Pablo Vargas Sec, ¿cuál es tu personalidad, Subaru? Ay, complejo. No será Con fácil todo me este juego, identifico un poco. Con todo me identifico ¿ya? un poco. Pero voy a ser sincero, o sea, además tengo que ser consecuente con mi vida. A ver. ¿Qué puedo decir? O sea, es que además soy un mix, porque soy un Impreza, pero un STI, WRX STI, digamos, una cosa Ya. así, ¿cachai? ¿Ya? No, o sea, un sedán de todas maneras, aunque yo debo ser sincero, mi corazoncito es más bien cercano a otra marca japonesa, pero sí a Ya no otro lo digas. modelo de esta misma raza, pero sí, pongámosle Impreza WRX STI, por favor. Ya, perfecto. Subaru WRX entonces, espíritu juvenil y Pero es que deportivo, vive su vida al espérate, límite buscando nuevas emociones. es que además yo soy Lo- muy viejo, porque cuando yo era joven, cuando yo era de verdad Sí, joven, no como ahora, sí, no, claro. un No poco solo más de joven espíritu que ahora, juvenil. Claro. claro, el WRX no existía y el auto era la No, po. Impreza. El Exactamente, la Impreza empresa STI. WRX. Sí, Exactamente. sí. Sí. Entonces, por eso yo soy una mezcla de ambos dos, dijo. Perfecto. Perfecto. Ahora, me gusta que todos sean dentro del mix, esté fuerte el tema del espíritu juvenil. Me gusta eso que. Sí. A nadie le gusta que le digan viejo, digamos, pero yo No, tengo, estamos yo claros. tengo asumido mis 50 años, weón. No, pero Yo muy ya bien asumí que tenidos, soy Pablo, por viejo. favor. Muy bien tenidos, por favor. Si la Sí. gente a nuestra edad no está haciendo deporte como, debo decir, a propósito, Pablo lo mencionó muy al pasar, que su deporte colectivo es el básquetbol. En algún momento compartimos cancha, vino acá donde vivo y donde juego a jugar una pichanguita ahí y se maneja el hombre, hay que decirlo. Ya. WRX entonces, espíritu juvenil y deportivo, vive su vida al límite buscando nuevas emociones. ¿Te faltan emociones por buscar, Pablo Vargas Sec, a estos 50 años? No, pensaría que no, fíjate. Pensaría que no. Yo Ya. creo que ya, o sea, ya vengo en retirada, estoy jubilado del rally. Y ahora en el fondo me dedico a disfrutar, como siempre lo he hecho, de mi profesión, digamos, desde donde me toca, digamos, desde la posición de la crítica, no desde dentro de la actividad. Me toca cubrir, por desgracia, no tanto o con no tanto espacio como me gustaría el tema del motorsport, pero sigo siendo un amante de las tuercas y sigo con atención lo que ocurre en el mundo. Eso, pero más allá de las comunicaciones, Pablo, ¿cuál es tu vinculación con el motorsport actualmente? ¿Veis Fórmula No, 1, a categorías? a ver, veo Fórmula 1, pero la veo con menos intensidad que hace algunos años. Ya, Voy a ponerme viejo de mierda. ya. Todo el tema Drive to Survive y Ya. toda esta Que se toda odia o esta- se ama, hay que decirlo. No, pero es que no es que odie la serie, digamos, pero en el fondo, si bien le adjudico el valor que tiene que haga crecer la audiencia de la Fórmula 1, Sí, po. también hay gente, no sé, pues es como cuando la gente, no sé, los que se ponen a ver NBA hoy día, digamos, y descubren a Kerry, no sé, o a LeBron. Entonces, sí, oye, pero antes de LeBron hubo un tipo que se llamaba Michael Jordan y que me parece que era un poquito mejor. Y antes de él hubo uno que se llamaba Magic Johnson que rivalizó con Sí, po. Larry Bird y que empezaron a cambiar el deporte, ¿cachai? Y antes hubo uno que se llamaba Dr. J. Entonces,
en el fondo hay una frase en el periodismo y que algunos la ocupan mucho y que suena a viejo de mierda, pero no es tan de viejo de mierda, que es que el archivo no muerde. Entonces, la Fórmula 1, no voy a decir que era mejor o más entretenida con motores V12, que sí un poco, pero no, que sí un poco por el sonido y qué sé yo, pero sonido, en el fondo forma parte de la evolución que tienen que tener las cosas, digamos. Sí. No es quedarse pegado en eso, sino que es cómo ponderas el talento de los que están hoy día arriba de los autos, a partir de desde qué punto, entre comillas, pues evaluar lo que ellos hacen. En el fondo, es difícil que haya otro Senna, pero Claro. así como hace, no sé, 10 o 12 años, la gente decía, no, es que Vettel, no sé qué, es una fuerza de la naturaleza. Hoy día esos mismos te dicen, no, es que Verstappen es una fuerza de la naturaleza. Sí. Son momentos, son distintas etapas, son distintas. Ahora pregúntale a los argentinos quién es el próximo Ayrton Senna. Sí, claro. Tiene la respuesta clara. Pero todo eso es súper relativo, ¿cachai? Entonces, sí, no es que odie la Fórmula 1 actual, ni mucho menos. Pero la consumió, ¿no? O si es que, te pilláis la carrera, la veí o ponías el despertador a las 5 de la mañana. Me programo, o sea, a ver, a diferencia de cuando era un poco más joven, no pongo el despertador. Bendito sea. Me despierto solo porque sí, también me despierto solo, además. Se combinan ambas cosas. No pongo el despertador porque a las 5 estoy despierto. Tomado desayuno. Claro, pero no, de hecho antes no era que pusiera el despertador, podía seguir en banda a la hora de la carrera. Pero no, hoy día te permite grabarla y despertarte a la hora que sea y verla sin necesidad. Si es que no haya agarrado el celular, no puedo hacer eso. Sí, no puedo hacer eso porque porque eso me significa no tener que consumir redes sociales para que no me den el resultado. Entonces, pero eso es un rato. Bueno, cuando llegues a los 50 te vas a dar cuenta que puedes despertarte a las 6 o a las 7, poner la carrera y no necesariamente agarrar el celular como primera cosa. Pero claro, además, el fin de semana es un domingo cada tanto, no es tan terrible no agarrar el celular un rato. Ya mira, el fin de semana pasado debo reconocer que todo lo que fue previo al Gran Premio lo consumí a posteriori. Oye, pero lo único que vi en directo fue la carrera. Oye, si puedo dejar un consejo para las nuevas audiencias de la Fórmula 1, Austin es un circuito relativamente nuevo, digamos, reciente. Sí. Se pasó, no he ido nunca a ver la carrera, pero pasé por afuera del circuito. O sea, pasé por afuera, estuve en el área de Austin y bueno, la cagó. Se pasó el circuito. Y quienes han ido me dicen que es una muy buena alternativa en relación precio-calidad, digamos, precio de la entrada, calidad del evento y de la onda que se genera en Austin. Respecto de la carrera, que vale totalmente la pena ir, fíjate. Buen dato. Fue una conversa que tuve hace poco y es un muy buen dato porque Austin como ciudad es muy linda, pero además durante la carrera se genera onda en la ciudad porque hay carreras en las cuales los tipos no circulan, o sea, que la Fórmula 1 no circula en la ciudad, digamos, ¿cachai? Claro. Me explico, ¿no? O sea, como que como que el circo está en el circuito y como que nada gira en torno a la ciudad, ¿cachai? O nada de la Fórmula 1 o la ciudad no agarra onda con la Fórmula 1. No sé, yo esa ecuación como que la había hecho con el Gran Premio de México, pero nunca se me había pasado por la cabeza Austin. Es que ponte tú México tiene el problema de que está sobrevendido siempre, o es como, no sé, tratar desde Chile ir a Brasil, ¿cachai? Claro. Que son como las carreras como obvias. Y uno dice, no, Miami, y Miami te pegan un garrotazo atómico, y decir Las Vegas. Y bueno, y lo que me decían, ponte tú, en Miami, claro, es caro y qué sé yo, y puede ser un tanto más sencillo llegar, pero resulta que como están en el sector del estadio, del Hard Rock, puta, como que en la ciudad nadie se entera de que hay carrera, ¿cachai? Entonces, en Austin se genera este fenómeno de que la ciudad vibra con se formula como era en su momento cuando se corría en Indianápolis o cuando se corren las 500 millas en Indianápolis. Tuve la suerte de sí ir a la Fórmula 1 en Indianápolis y ¿cachai? Que es una ciudad que palpita la Fórmula 1, ¿cachai? Entonces,
Bueno, México es así, Ciudad de México es así, entiendo, no he estado nunca en esa carrera, pero en el fondo relación precio-calidad, porque hablábamos, Ya, ok. Miami caro, Sí, po. Brasil, México sobrevendidos, también Y en medianamente caro. general, aunque hablemos de entradas baratas, siguen siendo entradas caras, por lo tanto, lo que uno busca es poder maximizar totalmente esa inversión en el sentido de toda la experiencia, el paquete completo, no solamente la carrera y el momento de la carrera, sino que vivir Fórmula 1 y Tal respirar cual, Fórmula 1 todos los días que estáis afuera. tal cual. Entonces, aquí paridad de precio con México, Brasil, por ejemplo, Austin parece ser una súper buena alternativa, Buena. porque en Miami se dispara en el precio de la entrada y del costo de vida, entre comillas, en Miami, y Las Vegas ni hablar. O sea, Sí. Las Vegas ahí sí que o sea, entiendo que está así como al nivel de No, Mónaco en términos de sí, costo. Así, sí. ¿No? Y el Cota está también es todo. muy rico circuito, demostró que puede dar buen espectáculo, es rápido, esa subida de la recta principal lo encuentro, No, pero sí, una esa subida locura. que remata en la bandera se ve desde la carretera, así. Pasáis por la Ya, carretera y ya se te aconchan los meados, weón. Así de es más. una cosa donde sí, bueno. Sí, vale la pena. O sea, supongo que vale la pena. Me la recomendaron altamente. Ya, vamos entonces. Oye, pero a propósito del vamos entonces, me queda un detallito en este programa, porque en el fondo ya se ha hecho casi como una sección en este programa sin serlo, pero se dio, que, que todos los invitados han decretado algo y se les ha cumplido, fíjate, sobre todo los pilotos. Yo sé que estáis retirados del motorsport, todo lo que queráis, pero por último decretemos que vamos a ir a Austin y vamos a pasar bien viendo la Fórmula 1, po. ¿Qué veis en el futuro, Pablo Vargas Sec, dentro de tu vida en general? ¿Ah? Decrete lo que quiera. No estoy pensando solamente en temas de periodismo deportivo, pero ¿qué te gustaría ya? ¿Qué le gustaría a un hombre que ha vivido su pasión y las tuercas y su vocación profesional desde tantas aristas distintas y lo ha hecho bien en las distintas áreas? Soy un agradecido de lo que me ha tocado. Yo te diría que a estas alturas decretaría seguir disfrutando Ya, bacán. lo que hago. Me conformo con eso. Me encantaría, hace rato que no voy a la Fórmula 1, me encantaría volver a una carrera de Fórmula 1. Voy a decretarlo, voy a volver a ir a la Fórmula 1 en el mediano plazo, digamos, de aquí a un par de años máximo. Pero por sobre todas las cosas, seguir disfrutando a plenitud, digamos, el oficio que elegí y que eso me permita estar cerca de mis pasiones, digamos, que es el deporte en general, pero en particular el básquetbol, las tuercas, el fútbol, las cosas que realmente disfruto y de la gente que quiero, digamos, que está vinculada a las cosas que he hecho. Me parece maravilloso. Oye, buen vislumbramiento de lo que podría ser tu futuro próximo, porque me parece que es un concepto súper positivo, súper interesante, el disfrutar. ¿Ah? Yo creo que ahí está la clave de muchas cosas. Cuando se disfruta lo que hace, por añadidura uno lo hace bien, y si lo hace bien también tiene el reconocimiento. Y por eso todas esas flores del inicio de este programa, Pablo Vargas Sec, no son de Están de gratis. más, ¿Ah? están de más. Pero No, por sobre por todo, favor. ¿sabes qué, Nico? Sobre Por todo, favor. disfrutando se vive mejor, weón. Se pasa. Mira, si Además, uno tiene que pensar que la pega que uno tiene, sea la que sea, es la única weá que a uno le pagan por hacer. O sea, imagínate lo fome que es trabajar. Todo el resto uno lo hace por gusto, por diversión, por ocioso, por lo que sea. La pega es la única obligación que uno tiene en la vida. La única obligación. Te pagan para eso. claro. Y eso es lo que te permite financiar todo el resto de Todo el las resto. cosas que a uno le gusta hacer. Exacto. Entonces, disfrutar esa pega, obviamente es un paso adelante en ser un poco más feliz y en pasarlo un poco mejor, digamos. No se trata, Totalmente. uno no puede ser feliz el 100% del día, el 100% del tiempo, no existe. Exacto. Pero te ayuda, te acerca a estar un poco mejor y a ser un poco mejor persona también. Totalmente. Disfrutar, entonces, este es el concepto. Tanto como he disfrutado también este capítulo contigo, Pablo, que te agradezco que hayas estado presente en él. Lamentablemente estamos llegando ya al
al tiempo límite de nuestro programa. Podríamos seguir conversando horas, claramente. Pero nada, agradecerte por haber participado en este capítulo de RPM Racing 5 Podcast Motor, un podcast que está disponible en YouTube y en Spotify. ¿Y sabías tú, Pablo Vargas Sec, que en Spotify no solamente nos pueden escuchar, sino que también ver? Estamos en formato podcast, video podcast en Spotify. Por lo tanto, si hasta aquí nos escuchó sin vernos en Spotify y no le picó ahí al videíto, hágalo, dele para atrás y le pone el videíto para que vea a este señor, mire, Regio Apolinio, ahí maravilloso. ¿Ah? No se me había ocurrido, pero vamos a disfrutar del de Cañete con visualización. Ah, sí, el de Cañete, muy bien, sí, le mandamos un saludo también a Cañete. Pablo, muchas gracias. Muchas gracias por estar en RPM Racing 5 Podcast Motor, en esta conversación que me entretuvo mucho. Me quedo con el concepto de disfrutar y ahí pudimos hacer un rápido repaso. Quedan hartas cosas por conversar, hay harta anécdota más que podríamos contar. No sé si contar en este podcast, pero hay harta anécdota que vivimos juntos por ahí cubriendo las tuercas. Así que, Pablo, muchas gracias y nada, un abrazo. Que estés muy bien. Gracias a ti por la invitación, un saludo a todos los fanáticos de Racing 5 y que siga adelante. Bienvenida a estas iniciativas y muchas otras como las de Racing 5 históricamente, siempre un paso adelante en el mundo motor. Oh, muchas gracias. Sí, hemos sido medio loquillos pioneros, ir haciendo cositas. Absolutamente. Sí, el otro día mira, muchas gracias. Deja tirarme una flor porque el otro día me lo mencionaron. Me lo mencionó Jorge Becher, ex Racing 5, hoy en otro medio, ¿cierto? Y yo no había caído en la cuenta. Me decía, oye, pero es que Racing 5 fue pionero, por ejemplo, en los canales dentro de los canales de YouTube de autos. Y dije, no puede ser. El otro día como que dije, no puede ser. Y me puse a buscar, porque en YouTube aparece en cada canal la fecha de creación. Y efectivamente no encontré ningún otro medio tuerca chileno que tenga el canal de YouTube más antiguo. Con Racing 5, o sea, y no es solo ser antiguo, o sea, no es solo ser el primero o no es solo ser el más antiguo, es haber hecho contenidos de calidad, siempre. Y ese es el mérito de ustedes y es por eso que yo no sé cuántos años ya, pero ya tenía sobre 10. 21. ¿Cuánto? 21 desde que se registró el sitio. Entonces, ahí te das cuenta que no solo fuiste pionero o no solo fuiste uno de los primeros en llegar o el primero en llegar o el primero en salir, sino que por algo ha perdurado más de 2 décadas, Nico. O sea, yo pensaba que eran como 15. Claro, tienes razón porque el .cl es anterior que la red y que qué sé yo. Sí, pero sí, ustedes fueron totalmente pioneros, han sido pioneros, pero más que ser lo que te decía, más que partir primero, es lo que has hecho en estos años. Sí. Sí, es porque lo loco es permanecer, es poder permanecer. ¿Cuántos sitios has visto pasar en estos 21 años? ¿Verdad? Sí, es verdad. Sí, eso sí, es cierto. Hay un bueno, año 2003 el registro de Racing5.cl, año 2007 me encontré con ese dato el otro día, la apertura del canal de YouTube, imagínate, año 2007 que estamos haciendo contenido. Test drive más o menos desde ese año. Por lo tanto, probablemente el primer test drive en video en Chile de un auto de la industria nacional se hizo en Racing 5. Entonces, cuando me encuentro con esos datos, digo, oh, wow, que hemos hecho cosas. Bueno, y también cuántas cosas has hecho tú también, y por eso hemos conversado lo que hemos conversado durante todo este capítulo. Ya, me ruboricé con lo que estoy con esta última. Está bien, pero merecido el autobombo, totalmente. O sea, y no es autobombo, te lo estoy diciendo, o sea, probablemente no tenga ninguna autoridad yo, pero sí te felicito por lo que han hecho, por lo que han construido. Han hecho no solo contenido de calidad, sino que una marca hondera, que también es un mérito, y han estado en la vanguardia en estos 20 años, 21 años. Así que nada, disfrútalo, felicitaciones y que siga adelante, digamos. Que a ponerle empeño, a veces cuesta, lo hablábamos al principio, cuesta porque las marcas de repente a uno no le dan todo el soporte que uno quisiera. Pero bueno, también está en uno saber encantar un poco a esa gente y de que se entusiasmen con querer lo que hacen, con disfrutar lo que hacen. Así es. Bueno, hemos llegado hasta el final. No me esperaba este cierre así. De verdad que va dentro. Pero muchas gracias por tus palabras, Pablo. De verdad, venía a tirarte flores a ti, me terminaste tirando flores a mí. Así es lo que corresponde. Yo no soy nadie en esta historia. No se tire para abajo, mijo, por favor. No, pero sí, bien, es verdad, uno es periodista, uno no es la noticia, ni siquiera cuando corría.
Bueno, sí, eso es muy de periodista, uno no es la noticia. Pablo Vargas Sec, llegamos al final. Gente, muchas gracias por estar y permanecer en este capítulo de RPM Racing 5 Podcast Motor. Aquí se termina el capítulo número 22 de la temporada 2024 de este podcast que hacemos de tuercas para tuercas. Nos vemos en un próximo capítulo. Pablo, un abrazo, muchas gracias. Abrazo Racing 5.